Hogar y Misterio presenta 9 casos reales de niños criados por animales y la espectacular historia del niño salvaje español. Hablar con animales, tener como amigo una pantera negra o cantar canciones con un oso, parece una infancia perfecta y la envidia de cualquier niño. Sin embargo, a pesar de lo que Disney quisiera hacernos creer, los niños salvajes no tienen una infancia tan divertida como Mowgli o Tarzán. Lo cierto es que la mayoría de estos niños perdidos o abandonados mueren de hambre o cazados por algún depredador. En raras ocasiones son adoptados por animales, comiendo lo que ellos y aprendiendo a imitar a la perfección los sonidos y movimientos de su nueva familia. Los llamados niños salvajes crecen sin contacto humano y sin aprender los comportamientos y habilidades sociales propias del ser humano. Sin la correcta estimulación social, su comportamiento es primario y la mayoría de ellos presentan un desarrollo mental similar al de los animales que los adoptaron. Aunque las leyendas suelen hablar de estas adopciones refiriéndose a los lotos, de los casi 200 casos registrados en todo el mundo, la mayoría fueron por parte de perros, cabras y monos. Conoce 9 increíbles y dramáticos casos de los niños criados por animales y la espectacular historia del niño salvaje español. Primeros casos documentados. Según cuentan las leyendas, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Después de ellos más historias confusas y extrañas se han ido sumando a la mitología, pero en realidad no fue hasta 1799 cuando se documentó con seriedad el primer caso de un niño salvaje. Víctor de Aveirón fue encontrado completamente desnudo en los bosques de Caune cerca de los Pirineos. Tras un par de capturas y huidas, fue finalmente apresado y trasladado a París, donde un ministro con inclinaciones científicas lo internó para que fuera estudiado por los especialistas de la época. Durante todo este tiempo se mostró salvaje y esquivo, impaciente e inquieto, siempre atento a la posibilidad de escapar nuevamente. La noticia de su existencia se difundió rápidamente por la Francia recién salida de la Revolución, provocando todo tipo de conjeturas y expectativas. A finales de septiembre de 1800, con la esperanza de que el estudio de su caso pudiese ampliar los conocimientos sobre la mente humana, fue puesto bajo la tutela de Jean-Marc Gaspard d'Itard, quien ideó un tratamiento de intervención y de educación social. Pese a los esfuerzos de Itard, los tratamientos apenas dieron resultado, el comportamiento del niño era violento y la situación se hizo aún peor cuando el niño sufrió la pubertad. Las esperanzas de Itard de enseñarle a hablar y a comportarse de manera civilizada resultaron frustradas, y en el segundo informe Itard se daba por vencido y manifestaba su preocupación por el futuro del joven, aunque el Estado francés continuó estudiando y cuidando de Víctor 20 años más, hasta que falleció en 1828. Creado por monos. Gonzunga fue criado por monos, pero a diferencia de Tarzán su historia no tiene nada de bonita. En un pequeño pueblo de Uganda, a los 4 años de edad, Gon presenció como su padre asesinaba a su madre. Aterrorizado y temiendo por su vida, huyó a la selva, donde habría sido criado por una tropa de monos verdes hasta su descubrimiento en 1991. El día que lo encontraron, Gon se resistió a ser capturado, su familia adoptiva chilló y lanzó palos y piedras a los captores, como si le arrebataran a uno de los suyos. Desde entonces, Gon ha aprendido a hablar y a comportarse de manera social, comprende que aquel no era su mundo y se reconoce parte de nuestra especie. Además ama cantar y de hecho, ha hecho una gira con el coro de niños de África. Niña criada por perros. A principio de 2009 se encontró en la localidad de Chita, Siberia, una pequeña niña salvaje de 5 años. Cuando la recogieron, Natasha, que así se llamaba, caminaba a 4 patas, bebía agua con la lengua y se comunicaba a través de ladridos y gemidos igual que lo hace un perro. La policía descubrió que había pasado toda su vida encerrada en una habitación con perros y gatos. La habitación no tenía calefacción, agua, ni cuarto de baño. Cuando la encontraron, Natasha no podía hablar y permanecía orientada a la puerta expectante a que sus cuidadores regresaran y le dieran comida, comportándose como hace un perro cuando su dueño se marcha. Sus padres, Víctor Lovkin, 27 años, y Anna Mikhailova, 25 años, fueron detenidos por negligencia y abandono, ya que llevaban más de 2 años sin hacerse cargo de la niña. Niño ruso criado por pájaros. En 2008, un niño de 7 años de edad fue encontrado en un pequeño apartamento abandonado rodeado de pájaros. Su madre nunca le habló y desde su nacimiento lo trató como una mascota. Cuando fue recogido, el niño era incapaz de comunicarse y solo emitía graznidos mientras movía los brazos como si fueran alas. Niño argentino criado por gatos. También en el año 2008, la policía argentina descubrió abandonado y rodeado de gatos salvajes a un pequeño niño de 1 año de edad.
Los felinos habrían mantenido al niño vivo, alimentándolo y acurrucándose junto a él durante las noches heladas de invierno, e incluso trataron de limpiarlo lamiéndole el barro de su piel. Tras comprobar los registros, la policía encontró que un padre sin hogar había denunciado la desaparición del niño unos días antes. Según contaba su padre, perdió al niño cuando salió a recoger cartones. Niño ruso cuidado por lobos. En 2007, en una remota región del centro de Rusia, los trabajadores de un hospital descubrieron a un muchacho durmiendo con una manada de lobos bautizado como Liotka, atraparon al niño y lo trasladaron al hospital. El pequeño no solo poseía un comportamiento salvaje, sino que había desarrollado cierto aspecto animal, incluyendo uñas y dientes afilados. Un examen médico determinó que Liotka debía tener unos 10 años de edad, su estado mental era primario y aunque se encontraba sano, estaba algo desnutrido. Los médicos lavaron y cortaron sus garras, lo alimentaron, pusieron goteo y dieron cama para que descansara. Menos de 24 horas después Liotka se escapó del hospital y nunca más ha sido visto. Las investigaciones no consiguieron determinar su procedencia, aunque se cree que sus padres debieron abandonarlo a su suerte en el bosque. El niño que fue criado por cabras. En 2012, un niño salvaje y desnutrido fue encontrado viviendo en una habitación rodeado de cabras en la región de Rostov, Rusia. Su madre, Marina, de 40 años, había mantenido a Sasa de 2 años de edad, recluido desde su nacimiento en el establo. El chico no había aprendido a hablar, comer o usar el baño. Cuando llegamos, la madre de Sasa estaba ausente, dijo el trabajador social de la ciudad de Shakti. Jugó y durmió junto con cabras, que vivían en la misma habitación. El muchacho es un tercio más pequeño que un niño de su edad y cuando lo rescataron estaba muy asustado de los adultos. Cuando fue trasladado a un centro de menores, Sasa se negó a dormir en una cuna, escapándose de ella y tirándose a dormir en el suelo bajo el mueble. Niño siberiano criado por perros. En 2004, los trabajadores sociales encontraron otro niño salvaje en una remota zona siberiana. Según las investigaciones, Andrei Tolstik, que así se llamaba el niño de 7 años, fue abandonado y criado por perros desde los 3 meses de edad. Su madre se fue de casa cuando era un bebé, confiando el cuidado del niño a su padre alcohólico e inválido, que también parece que lo abandonó poco después. Después de haber sido privados de contacto humano durante tanto tiempo, Andrei no podía hablar y había adoptado muchos rasgos y comportamientos de perro, incluyendo caminar a 4 patas, morder a la gente, oler la comida antes de ingerirla y un comportamiento salvaje y poco racional. Cuando llegó al centro de menores, Andrei tenía miedo de la gente y se comportó de manera agresiva. Sin embargo, eran capaces de comunicarse con él mediante el lenguaje de signos básico. 2 semanas después de su llegada, comenzó a caminar sobre 2 piernas y desde entonces ha dominado el arte de comer con una cuchara, hacer su propia cama y jugar con la pelota. La niña pollo de Portugal. La niña pollo de Portugal, como la bautizaron los periódicos más bizarros, se llamaba María Isabel Quaresma dos Santos. Fue encontrada a los 9 años de edad encerrada en un gallinero en Tábua, distrito de Coimbra, Portugal. Nacida el 6 de julio de 1970, en el seno de una familia numerosa, María Isabel no creció junto a sus 3 hermanos mayores. Su madre Idalina Quaresma dos Santos, quien padecía graves trastornos mentales, no la consideraba parte de la familia y la encerró a los pocos meses en un gallinero, donde pasaría prácticamente toda su infancia. Lo más increíble es que la niña no era una desconocida en Tábua. La pequeña población era una zona aislada y rural donde los pocos habitantes se dedicaban a trabajar en el campo y no se inmiscuían en los asuntos de sus vecinales. Por este motivo, pese a que todos conocían el caso de esta niña, nadie lo denunció ni hizo nada por remediarlo. Pero en 1980 el caso saltó a los medios y una mujer, María Joao de Oliveira Bichao, que trabajaba como radióloga en el hospital de Torres Vedras, decidió tomar cartas en el asunto a través de unas religiosas y de los servicios sociales. Cuando fueron a recoger a Isabel, lo que encontraron fue una niña salvaje que manifestaba claramente las mismas reacciones que las gallinas. Caminaba como ellas y movía continuamente sus brazos como si fuesen las alas. Jamás había caminado erguida y durante años se había alimentado con la misma comida que las gallinas, lo que le había producido graves problemas de crecimiento. A pesar de tener casi 10 años, su edad cerebral se había estancado a los 2, no sabía hablar o comunicarse y solamente emitía cacareos. No tenía ninguna educación higiénica y hacía sus deposiciones donde quería. Su carácter era confuso y alternaba estallidos de cólera con episodios de reclusión interna en los que no prestaba el más mínimo interés a los estímulos exteriores. A pesar de que la señora María Joao llevó a la niña a distintos hospitales para que fuese estudiada y reconocida por los médicos, el caso no parecía interesar demasiado a nadie, por lo que increíblemente, las autoridades devolvieron a la niña a su familia.
Hicieron falta varias denuncias para que finalmente la niña fuera trasladada hasta una institución psiquiátrica de Lisboa, donde ha estado hasta nuestros días. Los años creciendo con las gallinas sin estímulos congestivos mermaron tanto su capacidad mental que ninguna terapia ha tenido éxito y Emma Isabel continúa estancada en los 2 años de edad. A pesar de ello, ha conseguido aprender a caminar y mostrar algunas reacciones básicas como amor o miedo. Entre otros, el niño salvaje español. No podía faltar en esta lista la increíble historia de Marcos Rodríguez Pantoja, un niño nacido en Añora, un pueblecito de Sierra Morena, Andalucía, en 1946. En la España de la posguerra, Marcos creció pasando hambre y penalidades, siendo el menor de 3 hermanos. Su madre falleció y cuando su padre Melchor se casó con otra mujer, entregó a sus hijos mayores a unos primos y se trasladó al campo con su nueva esposa y con el pequeño Marcos de 7 años de edad. Además de los maltratos que recibía, no tenía los cuidados adecuados y era explotado cuidando los cerdos de la granja. En 1953, la difícil situación obligó a su padre a vender a Marcos a un viejo pastor para que le ayudara a cuidar el rebaño de cabras. El anciano era un hombre salvaje de rudos modales y que apenas hablaba. Para comer cazaba un conejo que desollaba, patriándose y daba la mitad a Marcos para que lo comiera crudo, pero el anciano desapareció a los pocos meses y Marcos quedó solo en plena sierra. Aunque vivió durante un tiempo en una choza, no tardó en trasladarse a una cueva donde se sentía más protegido. Comenzó a cazar de una forma un tanto peculiar, subiéndose a los ciervos y golpeándolos con un palo, hasta matarlos para luego abrigarse con su piel y comer su carne. Los lobos aparecieron y Marcos comenzó a compartir su carne con ellos. Al poco tiempo empezó a aullar cada vez que cazaba un nuevo festín para que acudieran sus nuevos compañeros y no tardaron mucho en aceptarle como uno más de la manada y comenzar a seguirle donde iba. Si yo lloraba se tiraban a mí dando saltos y me cogían los brazos con la boca hasta que yo leía. Luego, me señalaban el camino hasta su lodera, contaba el propio Marcos. Así pasó 12 años hasta que la Guardia Civil le encontró un día con el cabello por la cintura y cubierto con pieles de venado. Su piel se había tornado morena y estaba cubierta de cicatrices, sus pies estaban llenos de callos y apenas había un puñado de palabras. Dicen que cuando ha aprendido más vocabulario, le dio por repetir: no, con mucho gusto, volvería. Fue trasladado a casa de un cura, donde lo bañaron y enseñaron a usar los cubiertos para comer. Después de ello fue mandado a un convento de Madrid, donde las monjas le aplicaron un remedio con 2 tablas para corregir la desviación de columna que presentaba después de tantos años caminando encorvado. Al principio le resultaba imposible aguantar el ruido de la ciudad y se sentía extraño en un mundo que no comprendía. No entendía que en muchos sitios hubiera comida, como en un bar, y que se tuviera que pagar por ello, cosa que le originó infinidad de conflictos. Marcos tiene hoy 68 años y una vida difícil tras de sí. Tuvo problemas para encontrar trabajo y en muchas ocasiones se aprovecharon de la uno y sigue sin comprender muchas cosas, pero solo pierde el control cuando ve a alguien maltratar a un animal. Desde hace varios años vive cerca de Orense, donde cuida de un cortijo y es querido por sus vecinos. Hoy nadie se extrañaría al hablar con él, ni su expresión, ni su atuendo denotan que estaríamos delante del niño salvaje de Sierra Morena. Una vida interesante que fue llevada al cine en 2010 por Gerardo Olivares en la película de nombre Entre Lodos, y donde el actor Juan José Ballesta interpreta el papel de este hombre, y que en el film aparece interpretándose a sí mismo de mayor. Por increíble que parezca, Marcos nunca ha dejado de anhelar aquella vida salvaje y a menudo se le escucha decir: esta vida es más mala que aquella, pero mucho más. Si te gustó el video dale me gusta y dale al like.